Queridas, queridos, continuamos con la lectura casi finalizada del volumen número 21 de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el segundo de los escritos breves. Tiene por título El dictamen de la facultad en el proceso Halsman. Texto publicado en 1931. Les dejo en pantalla digamos, como una breve nota introductoria, pero aquí hay algo muy importante. Ajá. Eh, Quiero compartir esto con ustedes, que es, digamos, como un contexto mayor a lo que podría aparentar el texto que vamos a leer. Texto para el contexto o contexto para el texto. Dice el traductor, un joven estudiante, Philipp Halsmann, fue acusado de parricidio ante un tribunal en Innsbruck en 1929. El tribunal, que tenía dudas acerca del estado mental del reo, solicitó un dictamen pericial a la Facultad de Medicina de Innsbruck. Si bien en ese dictamen se tocaban temas como el complejo de Edipo y la represión, era a todas luces un despliegue de ignorancia y a la vez de ambivalencia respecto del psicoanálisis. El tribunal declaró culpable al reo. El 21 de enero de 1930, la Corte de Apelaciones de Viena ratificó el fallo. Pese a ello, Halsmann fue posteriormente absuelto. Entonces estamos hablando de un proceso penal, un proceso de administración de justicia. Ajá. El doctor Joseph Kupa, profesor de jurisprudencia, derechos, en la Universidad de Viena, consideró, empero, que se había echado una mancha inmerecida sobre el carácter del joven e inició una activa campaña para que se revisara la decisión primitiva del tribunal. En el curso de dicha campaña publicó un largo artículo en La Nueva Prensa Libre, el 29 y 30 de noviembre de 1930, en el que criticaba el dictamen de los peritos de Innsbruck. Mientras preparaba su argumentación, el profesor Kupka solicitó a Freud que les diera su opinión sobre el asunto, resultado de lo cual es el presente informe. Quiero, antes de avanzar, señalar esto. Esto fue básicamente mi experiencia al respecto del psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. No puedo decir que mis maestros tenían una relación de ambivalencia. Lo que sí puedo decir es que, al parecer, había una gran, pero gran ignorancia sobre el psicoanálisis con los psicólogos que me formaron en psicología. Ajá. Una ignorancia, al parecer, o más bien un silencio impuesto por política. Pero, que esto que el otro, vamos a continuar ahora sí con las palabras de Freud. Por lo que sabemos, en psicoanálisis, el complejo de Edipo ha estado presente en la infancia de todos los seres humanos. Experimenta grandes alteraciones en los años del desarrollo y en muchos individuos se lo halla también con variable intensidad en su edad madura. Sus caracteres esenciales, su universalidad, su contenido, su destino, fueron discernidos mucho antes del psicoanálisis por un agudo pensador como lo fue Diderot. Diderot, perdón. Según lo prueba un pasaje de su famoso diálogo. No sé qué quiere decir, no sé hablar francés, pero ya vi la traducción aquí abajo. Si el pequeño salvaje fuera abandonado a sí mismo, conservará toda su imbecilidad y sumará a la escasa razón del niño en la cuna la violencia de las pasiones del hombre de 30 años. Re- Retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre. En esta oportunidad, Freud tomó la traducción de Goethe. Ya había citado al original en francés largo tiempo atrás, en la 21ª de sus conferencias de introducción al psicoanálisis. Les dejo este texto en la descripción de este video. Y volvió a hacerlo en el esquema del psicoanálisis,
Este todavía no lo tenemos, ya llegaremos a él. Ajá. Ya, si para grabado o si yo creo que terminaré toda la obra de Freud antes de terminar el 2024. Estoy grabando ya casi el final del volumen 21 en marzo. Ujú. Todavía para mí es marzo del 2024. Pero bueno, regresamos ya. Cuestiones técnicas más, menos. He ahí, cita de Diderot. Continuamos. Si se hubiera demostrado objetivamente que Philip Halsman asesinó a su padre, estaría por cierto justificado traer a cuento el complejo de Edipo con miras a descubrir los motivos de un crimen, que de otro modo no se comprendería. Pero como esa prueba no se ha producido, la mención del complejo de Edipo está fuera de lugar. Es por lo menos ociosa. Esa es básicamente la forma en la cual, al menos en mi experiencia, mis profesores nos enseñaron cómo, entre comillas, disponer del psicoanálisis en la Facultad de Psicología. Y debo decirlo, mis profesores, digamos, fueron un grupo de colegiados sujetos a un momento específico. Por ejemplo, me acuerdo una profesora que nos invitaba literalmente, ¿cómo podemos simbolizar a un hombre que es promiscuo sexualmente? ¿Cómo podemos transformarlo en una, cómo decir, en una representación? Yo alcé la mano porque se me ocurrió justamente, puede ser el abejorro o el colibrí, que anda de flor en flor. Ajá. La maestra me felicitó. Pero eso era, digamos, y eso para, digamos, darles una introducción, cómo en la psicología se pervierte la identidad del psicoanálisis, por ejemplo, para hacer pruebas, entre comillas, psicoproyectivas. Eh, ¿Cómo se llama? House Tree Person, HTP, dibújame una casa, un árbol y una persona. El test de la persona bajo la lluvia. Todos esos test que aún en México, al día de hoy, año 2024, se siguen usando en ciertas empresas para reclutamiento y selección de personal. Ajá. Todas estas están, entre comillas, inspirados por la obra de Freud, que Freud jamás dijo algo así. Ajá. Ahorita continuamos. Lo que la indagación ha descubierto en materia de desavenencias entre padre e hijo en la familia Halsman es, por cierto, insuficiente para fundamentar la hipótesis de que el hijo tuviera mala relación con su padre. Y aun si fuera de otro modo, habría que decir que desde ahí a la justificación de semejante crimen hay mucho trecho. Es decir, la teoría no se hizo para señalar crímenes sin conocer los casos. Y nuevamente, interpretación de los sueños. No se puede interpretar un sueño sin el soñante. Y de hecho, la interpretación de los sueños no viene del analista, viene del soñante. Pero regresamos al texto. Es que, en serio, cuando yo aprendí, yo fui educado, yo fui eh, formado como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se nos decía, el psicoanálisis no es ciencia, pero lo que enseñan en psicología no era psicoanálisis. Ajá. Y ahorita decirles a mis compañeros, los profesionales de la psicología en México, el psicoanálisis es ciencia, es básicamente tratar de hablar con una pared. Ajá. Regresamos ahorita al texto. Justamente, y esto debo decirlo, es experiencia en redes sociales, que también las redes sociales son como muy apáticas en cuanto a la búsqueda del conocimiento. Se trata básicamente de que toda red social es formada por grupos de determinados individuos que buscan permanecer, digamos, en sus ideas. Una cuestión un tanto sectaria, pero bueno, ya.
Ya no me voy a desviar demasiado del texto para acabar, si se puede, con todos los textos cortos el día de hoy. Entonces, justamente por su omnipresencia, porque está en todos lados, el complejo de Edipo se nos presta a extraer una conclusión sobre la autoría del crimen. Sería fácil caer en la situación conjeturada en una famosa anécdota. Se había producido una violación de domicilio. ¿What? Se condena como delincuente a un hombre a quien se encontró con a quien se le encontró una ganzúa, digamos como un gancho para abrir puertas, entiendo así. Tras el pronunciamiento de la sentencia, he preguntado al reo si tenía alguna observación que hacer. Pidió ser penado además por adulterio, pues también tenía el instrumento para cometerlo. Ujú. Es decir, si queremos investigar causas, hay que abordar casos. Ajá. No dar por sentado, porque en teoría, si alguien tiene algo, ya lo hizo. Ujú. Alguien tiene algo que permite. Ujú. Dice el texto en la grandiosa novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, la situación edípica ocupa el centro del interés. El viejo Karamazov se ha hecho odiar por sus hijos a causa de la desalmada opresión a que lo somete, y además es el poderoso rival de uno de ellos frente a la mujer que anhela. Este hijo, Dimitri, no ha consultado a nadie su propósito, perdón, no ha ocultado a nadie su propósito de vengarse violentamente de su padre. Por eso es natural que tras su asesinato y despojo lo acusen a él y lo condenen a pesar de todos sus juramentos de inocencia. No obstante, Dimitri es inocente. Otro de los hermanos fue quien cometió el crimen. En la escena del tribunal de esta novela se pronuncia la sentencia que se ha hecho célebre. La psicología es, entre comillas, una vara de dos puntas. Es decir, cualquiera puede ser o su fin o su principio. Nota número 3, frase ya citada en el texto que leímos hace no mucho, Dostoyevsky y el parricidio, y en el texto también sobre la sexualidad femenina. Les dejo esos dos textos en la descripción de este. El dictamen pericial de la Facultad de Medicina de Innsbruck parece inclinado a atribuir a Philip Halsman un complejo de Edipo eficaz, entre comillas. Es decir, no sabemos qué quiere decir la Facultad de Medicina, pero renuncia a determinar la medida de esa eficacia porque, bajo la presión de la acusación, no están dadas en Philip Halsman las premisas para una, entre comillas, aclaración sin reservas, es decir, como que sí, como que no, pero es, ¿cómo? Positiva, eficaz. Ah, sí, ahí está, pero... meh. Y fíjense, con esa facilidad se dictaminó para un joven una pena, es decir, un castigo, cárcel o u otro castigo, no lo sé. Pero lo que sabemos es que felizmente el caso fue revisado y dijeron, nope. Pero este es un excelente ejemplo de cómo ciertas universidades, ciertas enseñanzas pervierten el sentido que le da el autor a la obra. Ajá. Vamos a continuar. Y cuando luego desautoriza la Facultad de Medicina de Innsbruck, la búsqueda de la raíz del crimen en un complejo de Edipo, aun en el caso de que el acusado sea declarado culpable, se extralimita sin necesidad en la desmentida. Esto casi no lo entiendo, le soy sincero. Eh, pero es que no puedo creerlo. Esto de aquí es también parte de lo que me ha llevado a perderme en estas palabras. Una autoridad médica que dice, ya mejor ni le busquen, porque el complejo de Edipo lo explica todo, es como, ¿y la ciencia? ¿Y la realidad y el sujeto? El caso, ¿así se hacía justicia? Al parecer sí, pero
se pudo replantear el caso y se pudo observar, eso de ahí no es verdad. Y con eso de ahí no era la teoría freudiana, era el uso que se le daba. La teoría no determina realidades. Y luego finaliza con esto. En serio, eso me deja así como, wow. Aún en el caso de que el acusado sea declarado culpable. ¿Cómo? 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 Entonces, ¿no debemos ver? Se extralimita sin necesidad en la desmentida. Mm, Realmente me parece aquí una dificultad también un tanto atribuible al impacto emocional de lo que estoy leyendo. Y por otro lado, el uso de la palabra desmentir. Casi yo no uso esa palabra. Desmentida. Aquí está la definición de desmentida, desmentido. Era un en es. Mm, Desmentido, entonces. Efecto o acción de desmentir o negar la veracidad de algo o de alguien. Eh, Se extralimita, se sobrepasa sin necesidad en la negación. Lo entiendo así. Desmentir algo públicamente. Es que, híjole, esto es como tremendo. Ya realmente, si yo leo eso de una autoridad médica, psicológica, psiquiátrica, es así como, ¿qué? Ok. eh, Se extralimita sin necesidad, es decir, va más allá de lo que era necesario, se apoya mucho, mucho, mucho en la negación, en la suposición, es lo que entiendo, ¿vale? Vamos a terminar este texto con el siguiente párrafo. En el mismo dictamen pericial se tropieza con una contradicción que no es de poca monta, es decir, es más bien importante una contradicción. La posible influencia de la conmoción mental sobre la perturbación de la memoria con respecto a impresiones sobrevenidas antes del periodo crítico y durante él es limitada al máximo. Desacertadamente a mi juicio, también se rechazan de manera terminante las hipótesis de un estado excepcional o de una enfermedad anímica. En otras palabras, existe la posibilidad de que el joven haya estado alterado, digámoslo así, el texto lo dice, por una conmoción mental, algo que ocurrió en él con mucha intensidad. Ajá. Repito, la posible influencia de la conmoción mental sobre la perturbación de la memoria con respecto a impresiones sobrevenidas antes del periodo crítico y durante él es limitada al máximo, desacertadamente a mi juicio. También se rechazan de manera terminante las hipótesis de un estado excepcional o de enfermedad anímica, pero se admite de buen grado la explicación por una represión que le había sobrevenido a Philip Halsman tras el crimen, que por supuesto, debo señalar, eso no es la represión psicoanalítica. Ajá. No es un yo no veo, yo no veo, yo no veo, al menos no como un acto voluntario, dice el texto. Debo decir que una tal represión en cielo sereno, en un adulto, que no muestra indicios de neurosis grave, la represión de una acción que, por cierto, sería más importante que todos los discutibles detalles de distanciamiento y paso del tiempo, y producida en un estado normal o solo alterado por la fatiga física, sería una rareza de primer orden. Aquí Freud se está luciendo en su cultura, pero se vuelve oscuro usted, doctor Freud. Esta represión, por ejemplo,
expresado en una frase común norteamericana. No hablemos del elefante rosa en la sala. Ajá. De eso no vamos a hablar. ¿Mm? Se trata, digamos, de eh, una posible fundamentación de una negación, pero sería mucho, 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 muy raro. Ajá. De un yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver. Más bien, según entiendo, era necesario saber más sobre los hechos, antes que suponer y hacer hipótesis sobre el estado mental del joven. En fin, queridos, queridas, finalizamos el segundo texto breve. Estamos a menos de 10 páginas de culminar el volumen 21. Están viendo en pantalla el título del siguiente texto que vamos a abordar. Nos vemos entonces en el siguiente video. Bye.